Bueno, este libro nace de la inquietud de entender lo que estaba sucediendo en la crisis que estaba pasando el sistema capitalista en el año 2007 en adelante. Entonces lo que hago en el libro es hacer un recuento de cuáles son las causas que causaron la crisis a partir del problema de la deuda de las hipotecas basura o de las hipotecas de alto riesgo, que considero que son causas inmediatas, pero no las causas fundamentales. Entonces, a partir de examinar estas causas inmediatas, paso a examinar qué realmente hay detrás del problema de las hipotecas de alto riesgo, para entender cómo el proceso fue un proceso que se fue gestando durante los últimos 10 años. A partir de esto, bueno, trato de dar una explicación teórica sobre qué pasó, por qué se dio, qué papel juega la teoría en este problema. Y finalmente, en una tercera parte del trabajo, lo que hago es hacer un planteamiento sobre cuáles fueron las respuestas del gobierno, cuáles son las perspectivas de esta crisis. Es decir, qué se está haciendo, cuáles son las reformas que se están planteando, cuál es la discusión que se está dando a nivel internacional para cambiar las condiciones que permitieron esta crisis, para que la crisis no vuelva a repetirse en el corto plazo. Bueno, lo que yo entiendo, lo que yo encuentro es que no se ha hecho lo suficiente y que eso implica que la crisis va a perdurar, o las condiciones de bajo crecimiento a que ha llevado la crisis pueden mantenerse por mucho tiempo, y que ante la falta de políticas y de acciones concretas que cambien las condiciones que llevaron a la crisis, entonces, bueno, pues podemos encontrarnos con que la próxima crisis puede que no tome 70 años como tomó esta, sino tome mucho menos años en repetirse. Bueno, obviamente después del libro empieza uno a pensar si lo que dijo ahí es correcto, y encuentra que hay cosas que a lo mejor pueden cambiar con los acontecimientos. Por ejemplo, en el libro yo planteo que parte del problema de la crisis fueron decisiones irracionales que se tomaron, y con el tiempo me he estado convenciendo que no hay tal cosa como decisiones irracionales, que de hecho desde una perspectiva económica las gentes se comportan racionalmente porque tratan de maximizar sus ganancias. El problema es que decisiones individuales racionales pueden llevar a resultados colectivos irracionales, y entonces en esas condiciones pues los resultados no pueden no ser los óptimos y pueden ser negativos para la sociedad en su conjunto, aunque cada uno de los individuos estemos tratando de hacer lo que nos beneficia más a cada uno. Entonces el hecho de que todos busquemos el beneficio colectivo puede llevar a una situación de efectos negativos para el colectivo, ¿no? Y creo que eso es en parte lo que nos está ocurriendo con la crisis. Bueno, digamos que México ni es el causante de esta crisis, pero es parte del sistema, y lo más grave es que ha pagado las consecuencias de la crisis sin haber sido causa de la crisis, que creo que es el papel que han jugado muchas de las economías pobres, las economías de América Latina, en la que han sido afectadas por esta crisis que se inicia en Estados Unidos, pero del cual no es responsable, que es la diferencia con las crisis que hemos tenido en el pasado, en el cual malas decisiones, malas políticas llevaban a la crisis. Ahora, a pesar de que las decisiones pueden ser las correctas, pues estuvimos en una crisis que las causaron los países industriales, que la causó el sistema financiero de Estados Unidos, y que nos ha tomado un costo a nosotros en términos de desempleo, en términos de costo al gobierno, y el cual pues no se ve compensado de alguna manera. Entonces creo que eso es un elemento que nos debe hacer reflexionar para tratar de encontrar mecanismos que nos eviten poder caer en situaciones como esta nuevamente.
Bueno, algunas propuestas es tener, una de las principales propuestas es la de que México debe buscar un mayor desarrollo de su propio mercado interno, depender más de su propio mercado, porque la crisis que México tuvo, si bien el resultado de la crisis financiera que ocurrió en Estados Unidos no se dio por la parte financiera, sino se dio por la parte real, por las importaciones y exportaciones. Cuando la economía de Estados Unidos entra en crisis y no hay demanda en Estados Unidos, entonces nosotros no exportamos, y si no exportamos a Estados Unidos no producimos, y eso causa desempleo aquí en México. Entonces lo que tenemos que buscar es una forma de depender menos de lo que pasa en Estados Unidos, y eso implica a una economía mexicana más dependiente de su propio mercado interno. Y una economía en esas condiciones tiene que tener por elemento central una mejor distribución del ingreso para que haya mayor demanda en México. Entonces tenemos que empezar a pensar en esos términos.